es un día en el que hay que hablar de dos cosas distintas. Primero el Evangelio y después la situación que estamos viviendo en nuestra patria, en España, en este momento. Del Evangelio, por supuesto, como siempre, muchas cosas se pueden decir. También, como siempre, en esta misa todo tiene que ser breve porque dentro de un rato está la siguiente misa, no tenemos apenas tiempo. Quiero fijarme en el Evangelio solo en un detalle. Cuando, después de ver el milagro de la pesca extraordinaria, Pedro le dice a Jesús: aléjate de mí, que soy un pecador. Y Jesús le contesta: por haber dicho esto, aunque no le dice esa palabra, tú vas a ser un pescador de hombres. No solo no me alejo de ti, sino que, por el contrario, te confío a ti la dirección de la Iglesia. Bueno, vivimos en un tiempo, probablemente a nivel global, desde luego a nivel eclesial, en unos países más intenso que en otros, ciertamente, en un tiempo extraño. Los espantosos delitos, no solamente pecados, sino delitos del abuso a menores, ha hecho que se cree una especie de psicosis. Lo que ha ocurrido es totalmente injustificable y no hay palabras suficientes para condenar ese horror. Pero una de las consecuencias es que podemos, no digo que vaya a ocurrir, pero podemos convertirnos a nivel colectivo en puritanos. La Iglesia es la Iglesia católica, no la Iglesia puritana, que son distintas. La Iglesia puritana es la Iglesia calvinista, ese era su nombre histórico, fundada por Calvino, es una de las herejías posteriores o contemporáneas a Lutero. Antes de la herejía calvinista, antes de eso hubo ya, la época de San Francisco de Asís y Santo Domingo de Guzmán, hubo ya la herejía de los cátaros, que significa los puros, los perfectos. San Francisco y Santo Domingo se tuvieron que enfrentar con esa herejía. Es decir, como reacción al horror del abuso de menores por parte de sacerdotes o laicos que trabajan en la Iglesia, o religiosas, aunque son menos los casos, como reacción a ese horror podemos pasar al otro extremo. Hay que distinguir, creo que es necesario hacerlo para vosotros y para mí, para todos, hay que distinguir entre perfección y santidad. Solo Dios es perfecto, solo Dios es Dios. El santo es aquel que está luchando por la perfección. El santo es aquel que está en gracia de Dios. El santo es aquel que si cae, se levanta. Si cae, pide perdón. El problema no es, por lo tanto, que entre los clérigos o entre vosotros, católicos iguales, vosotros y yo, el problema no es que haya pecado. Alguno no lo tiene, no digo ese pecado, delito abominable de la pederastia, por supuesto. El problema no es que haya pecado. El problema es cuando nos instalamos en el pecado. Justificamos el pecado. Esto no es pecado, o esto en función de mis circunstancias. Ahí es donde está el problema. En ese momento esa persona ha dejado de luchar por la perfección. Ha dejado de ser santa. Y eso es lo que por desgracia está ocurriendo, y no solamente en el caso o en el ámbito sexual, sino en muchos otros. En la medida en que cada uno de nosotros, laicos o curas, decimos lo que le dijo San Pedro al Señor: soy un pecador. En esa medida el Señor no dice márchate, sino que dice: yo te voy a hacer ahora pescador de hombres, porque de ti me puedo fiar, de ti, que reconoces que eres un pecador. El problema de esta gente que ha hecho esos delitos, o de otros que han hecho cosas que no son delitos pero también están mal, el problema es que no han reconocido su pecado, que no han luchado, que no se han esforzado. Incluso han justificado o creado redes, lobbies, para taparse, camuflarse, ayudarse. Ese es el problema. Y esto, insisto, vale para todos. La gran tentación de la Iglesia en cada época, y también hoy, y quizá hoy más que en otras ocasiones, es la de no querer pedir perdón. La de justificar el propio pecado diciendo: hay que cambiar las normas porque los tiempos han cambiado y no podemos seguir pidiendo lo mismo en el campo de la castidad o en cualquier otro aspecto.
Hay que cambiar las normas, Jesucristo tiene que ser actualizado, San Pablo era un machista misógino y hay que suprimir determinadas cosas que enseñaba, lo que sea. Ese es el problema. Cuando nos negamos a reconocer nuestro pecado, es cuando hemos dejado de estar en el camino de la perfección, es cuando hemos dejado de ser santos. Mientras cualquiera de nosotros diga, Señor, como San Pedro, insisto, Señor, yo soy un pecador, entonces el Señor te va a decir siempre, te perdono, me estás pidiendo perdón, te perdono, cuento contigo. Hay una cosa que me encanta del inicio de la vida en la tierra de Jesús. Yo me imagino, es una imaginación mía, ¿verdad? Me imagino que San José en Belén estaba nervioso buscando un sitio para que su mujer, María, tuviera al niño con un poquito de dignidad. Y me imagino que llegó a María avergonzado, triste. No he encontrado nada, solo una cueva. Y me imagino a la Virgen diciendo, venga a la cueva, venga a la cueva. Un pajar, venga el pajar. Que más vale un pajar que nada. ¿Por qué me gusta este momento? Digo, esto son imaginaciones mías, ciertamente nació en una cueva, nació en un pajar. ¿Por qué me gusta esto mucho? Porque es lo que nosotros los sacerdotes sentimos, todos nosotros. Cuando llega la hora de la ordenación, o incluso cuando empiezas a sentir la primera llamada del Señor con tantas dudas y tantos miedos, lo primero que se te viene a la cabeza es, yo no voy a ser capaz. ¡Qué nivelazo! Te piden, estarás siempre bajo los focos, cualquier cosa te la van a mirar con lupa. Oye, que lo haga otro, así de sencillo, ¿por qué tengo que hacerlo yo? Que lo haga otro. Sí, solo pueden ser sacerdotes los perfectos. No hablo de los santos, los perfectos. Búscate a otro que, oye, sea angelical, que yo soy un ser humano. Y seguro que hablo de mí y de los demás también. La Virgen te dice, a mí me lo dijo, la Virgen te dice, venga el pajar, venga a la cueva. Santa Teresa, que seguro que debió de sentir lo mismo, lo decía con mucho humor. Ella, que tuvo que empezar la fundación y la reforma del Carmelo con tantas dificultades, decía, en esta vida, cuando no hay caballos, tiene que trotar los burros. Venga la cueva, venga el pajar. El Señor se merece una catedral, sí, pero a veces tiene que nacer en una cueva. Y si no hubiera cueva, es decir, el Señor se merece unos sacerdotes perfectos, sí. ¿Y dónde están? ¿Dónde están? El Señor se merece unos laicos, también digo yo, ¿no? Perfectos. ¿Y dónde están? El Señor sabe lo que es nacer en una cueva y morir solo en una cruz. Así que venga a la cueva, que lo importante es que el Señor nazca luchando todos los días, todos nosotros, sin ceder ni un momento, sin excusarnos ni engañarnos, luchando todos los días por ser mejores. Aquí la meditación del Evangelio. Quiero hablar algo también de la situación de nuestra patria. Por supuesto que puedo decir muchas cosas de lo que pienso en mi interior, pero no estaría yo obrando bien si os hablara de mi opinión particular. Mi opinión particular la digo y os la puedo decir fuera de la iglesia, pero no aquí, revestido de sacerdote y con un micrófono en la mano. Pero como sacerdote sí que tengo que decir algo. No mi opinión particular, me repito, sino aquello que la Iglesia enseña. Hace ya unos años, la Conferencia Episcopal Española, por abrumadora mayoría de los obispos españoles, y este documento no ha sido renegado, es decir, sigue teniendo vigencia, dijo claramente que la unidad de la patria, referida a España, la unidad de la patria es un bien moral. La unidad de la patria es un bien moral. Por lo tanto, romper la unidad, dijo la Conferencia Episcopal Española, es un mal que traerá graves consecuencias, por ejemplo, la consecuencia de romper la solidaridad entre las regiones ricas y las regiones pobres, y que además supone ir en contra de un proceso que ha durado más de 500 años,
de unidad y de avanzar juntos hacia la unidad. Estas son palabras de la Conferencia Episcopal Española, es decir, no es mi opinión, que por supuesto estoy de acuerdo, pero no os estoy contando mi opinión, sino la opinión de la Iglesia. La Iglesia española, la Iglesia católica que peregrina en España, dice claramente que la unidad de la patria es un bien moral. Si es un bien moral, romper la unidad de la patria es ir contra un bien, es decir, hacer un mal. Ir contra un bien es hacer un mal. No es una cuestión solo de la Iglesia católica en España. Unos años antes, en Italia, por poner otro ejemplo, se pretendió que el norte, más rico, la Lombardía, el Véneto, se independizara o se separara del resto de Italia, centro y sobre todo sur, mucho más pobre. La Conferencia Episcopal Italiana reaccionó con firmeza, defendiendo la unidad de la patria. En este caso, la unidad de la patria italiana. Estaba entonces San Juan Pablo II, que apoyó explícitamente esto. Creo que el Papa actual, reiteradamente, aunque no lo haya aplicado al caso español, ha insistido que construir muros que separan no es de católicos, que lo que es de católicos es construir puentes, no construir muros. Y si uno se fija en un aspecto no tanto local cuanto estrictamente doctrinal, nosotros creemos que Dios es uno y es trino. Es decir, la unidad es un valor de Dios. Dios es uno, hay un solo Dios. La Trinidad nos recuerda que hay que respetar las legítimas diferencias, no que cada uno va por su cuenta rompiendo esa unidad. Hay una unidad del género humano y hay una unidad en cada patria que es, insisto, palabras de la Conferencia Episcopal Española, es algo que tiene que ser respetado, porque ir en contra de la unidad es romper el bien moral y por lo tanto hacer un mal. Insisto, son palabras de la Iglesia y palabras de los papas. Ahora cada uno que se lo aplique. Nosotros no tenemos aquí una bandera de la comunidad autónoma madrileña, por ejemplo. Cuando vas a Estados Unidos, y no solo en Estados Unidos, ves en todas las iglesias de Estados Unidos, sin excepción, en el altar, un asta con una bandera del Vaticano y un asta con una bandera norteamericana de Estados Unidos. Y nadie se avergüenza de eso. ¿Por qué tenemos nosotros que avergonzarnos de ser españoles? Somos católicos, amamos nuestra patria, queremos la unidad y el respeto, insisto, a las legítimas diferencias. Unidad no es uniformidad. La unidad es valorar lo que el otro tiene y agradecerlo, y que el otro valore lo que tú tienes y lo agradezca. Esta es la postura de la Iglesia en el mundo entero y vale también, por lo tanto, para España y para este momento tan difícil que estamos viviendo. Luego hay coyunturas que están a la vista de todos. ¿Por qué está ocurriendo esto? Porque resulta que hay intereses de una persona en concreto en mandar. Pregunto, ¿está ocurriendo todo esto porque alguien quiere mantenerse en el poder a costa de lo que sea? Es una pregunta. Si eso es así, ¿eso es moral? ¿Eso es legítimo? No hablo ya de que un sector de una parte de España quiera independizarse. Estoy hablando de que alguien, lo planteo como pregunta, allá afuera os diría cuál es mi opinión, aquí lo planteo como pregunta, alguien pretende mantenerse en el poder a base de vender la patria. Si eso fuera así, la persona lo sabrá, si eso fuera así, es un acto decididamente inmoral, gravísimamente inmoral. Para mantenerte en el poder, ¿vendes tu patria? No me cabe en la cabeza. Y si alguien lo hiciera, sería algo tan reprobable que no habría ninguna justificación suficiente, ni siquiera por parte de aquellos, seguramente algunos de vosotros, por parte de aquellos que son simpatizantes de ese partido político en concreto.
insisto, somos católicos, defendemos la unidad de la patria porque es un bien moral ratificado por los obispos españoles. Y si encima el motivo por el cual se rompe la unidad de la patria, si fuera un motivo de interés personal, el daño sería gravísimo. No digo el pecado porque para esa persona ese concepto seguramente no entra, pero la inmoralidad sería extraordinaria y seguramente en algún momento dado habría que pedir consecuencias penales. Eso, lógicamente, si fuera así, lo decidiría quien tuviera que decidirlo. Recemos por España, recemos por nuestra patria. De pie, por favor.